Hola, bienvenidos al tutorial Economía, Objeto y Evolución, grado 11, asignatura Economía y Política. Iniciamos con la presencia de Dios. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes y sus familias. Continuamos con la unidad temática Economía, Objeto y Evolución. En esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre el Producto Interno Bruto y otro indicador económico que es la inflación y los tipos de inflación. Tenemos como propósitos analizar la importancia del PIB como principal indicador económico de la producción total de una economía, estudiar el comportamiento, característica y evolución del PIB en Colombia y explicar en qué consiste el fenómeno de la inflación y sus principales causas. Bueno, Producto Interno Bruto. Recordemos que el PIB es uno de los indicadores más utilizados de la producción de un país, definido como el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo de tiempo específico, generalmente un año. Brinda un panorama general del estado de la economía. Se compone por las variables consumo, inversión, gastos del gobierno, exportaciones e importaciones. A su vez, es la fórmula para hallar el PIB. Es decir, el PIB es igual a consumo más inversión más gastos del gobierno más exportaciones menos importaciones. Esta es la fórmula para hallar el PIB. Cuando se producen más bienes y servicios, es señal de que existe crecimiento en una economía. Esta variable repercutirá en los mercados financieros, ya que si es positivo, indicará que en un país la economía está fluyendo. Bueno, ahora pasamos a una gráfica que muestra la evolución que ha tenido la tasa de variación del PIB para Colombia desde el año 2002 hasta el año 2012. Se evidencia un inicio de la década en condiciones favorables hasta el año 2004, con un 5.3%, con un leve descenso en el año 2005. En el año 2005, la economía del país tuvo un descenso de 4.7%. Y en el año 2005 hasta una tasa del 4.7%, bueno, ya lo dijimos, y un posterior auge mayor hasta mostrar un crecimiento del 6.9% en el año 2007. Entonces vemos que Colombia en el año 2007, desde el 2006 hasta el 2007, tuvo un auge en su economía, con un incremento del 6.9%. Ahora, producto de un entorno económico desfavorable a nivel mundial, luego de la crisis financiera de Estados Unidos, Colombia también experimenta una fuerte disminución en el crecimiento de su PIB. Presenta para el año 2009 una tasa de crecimiento del PIB de apenas 1.7%. En el 2009 presenta una baja de 1.7%. Y es la más baja de esta década, pues, que estamos analizando. Y el punto de partida para un nuevo crecimiento en el año 2011 con un 6.6%. Entonces vemos que en el 2009 tuvo un descenso y se recupera en el año 2011 con un 6.6%. Luego en el año 2012 tuvo otro descenso con un 4.6%.
0%. Entonces vemos la evolución que tuvo Colombia desde el año 2002 hasta el año 2012. Ahora pasamos a otro indicador económico, que es la inflación. La inflación es el aumento generalizado en el nivel de precios en una economía de bienes y servicios durante un periodo de tiempo sostenido. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor, llamado IPC. ¿Qué es el IPC? El IPC es un índice económico en el que se valoran los precios de un predeterminado conjunto de bienes y servicios conocido como canasta familiar. Mide los cambios en el nivel de precios de una canasta de bienes y servicios de consumo adquiridos. El IPC se mide a través de encuestas acerca del precio de los artículos que se encuentran dentro de la canasta, en distintos locales comerciales, desde ferias, pequeños locales hasta supermercados. Recordemos que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Ahora pasamos a los tipos de inflación. Tenemos inflación por consumo o demanda, inflación por costos, inflación autoconstruida e inflación moderada. E inflación galopante. Entonces tenemos que la inflación moderada y galopante, se clasifican según la magnitud del aumento de la inflación. La inflación por consumo o demanda obedece a la ley de oferta y demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. La inflación por costos ocurre cuando el precio de las materias primas, como el petróleo, la energía, el cobre, aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Pasamos a la inflación autoconstruida. En la inflación autoconstruida ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienzan a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. En la inflación autoconstruida hay países con alta inflación donde los trabajadores piden aumento de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios. Tenemos la inflación moderada. En la inflación moderada, esta inflación se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este colocando su dinero en cuentas de banco. La inflación galopante. La inflación galopante, en esta inflación, las personas tratan de no tener más de lo necesario. Es decir, que mantienen la cantidad suficiente para vivir con lo indispensable para el sustento de los integrantes familiares. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Hasta la próxima.